Ok, vamos a empezar. Ahí está. Muy bien, ya se ve. Ok, ya se ve la pantalla. Muy bien. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a hablar ahora sí de lo que nos quedamos la semana pasada, que es el sistema de retroalimentación osmoreceptor hormona antidiurética, ¿ok? Que es el tema que nos interesa el día de hoy. Ujú. Muy bien, entonces empezamos. Sistema de retroalimentación osmorreceptor ADH, que es lo que nos quedamos viendo la semana pasada, la clase anterior. Ujú. Y entonces vamos a ver hoy de qué trata este sistema de retroalimentación osmorreceptor ADH. ¿Ok? En la figura podemos ver resumido a grandes rasgos los componentes básicos de este sistema de retroalimentación. Ujú. Este sistema de retroalimentación osmorreceptor ADH es útil para el control de la concentración de sodio y de la osmolaridad del líquido extracelular. ¿Ok? Si la osmolaridad del líquido extracelular aumenta en un exceso de soluto, este sistema va a empezar a actuar, va a empezar a trabajar. Entonces aquí vamos a considerar una situación de deficiencia de agua, ¿ok? Para poder hablar del funcionamiento del sistema de este sistema de retroalimentación osmoreceptor ABH. ¿Vale? Entonces vamos a empezar. Bueno, vemos que este sistema funciona de la siguiente manera. Ajá. Podemos observar que ok, en la osmolaridad del líquido extracelular. Ajá. Y pues generalmente esto cuando dicen hay un aumento de la osmolaridad del líquido extracelular, lo que sea, normalmente se refiere a un aumento de la concentración plasmática de sodio. Ajá. Más que nada, eso es a lo que se refiere, ¿ok? Un aumento de la concentración plasmática de sodio. Y este aumento de la concentración plasmática de sodio provoca que se retraigan ciertas células nerviosas especializadas que son conocidas como células osmorreceptoras, las cuales se van a ubicar en la cara anterior, en la región anterior del hipotálamo. Ujú. Y pues estas células nerviosas, estas células especiales se encuentran muy cerca, ¿ok? Se encuentran muy cerca de los núcleos supraópticos, que como ya les he mencionado en clases anteriores, ¿no? Los núcleos supraópticos, bueno, la hormona antidiurética se sintetiza en el núcleo supraóptico, en los núcleos supraópticos del hipotálamo. Es por eso que pues estas células nerviosas especializadas se van a encontrar muy cerquita de estos núcleos supraópticos, ¿va? Ahora, cuando estas células osmorreceptoras se retraen, se contraen, como quieran verlo, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, cuando estas células nerviosas se retraen, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Van a activarse y van a enviar señales nerviosas, las cuales van a llegar a otras células nerviosas núcleos supraópticos. Y por último, estos impulsos van a llegar al lóbulo posterior de la hipófisis a través del tallo de la hipófisis, ¿ok? Y bueno, estos potenciales de acción que son conducidos al lóbulo posterior de la hipófisis o neurohipófisis van a estimular la liberación de ADH, la cual se almacena en gránulos secretores que se encuentran en este órgano. Ujú. Recordemos que la hormona antidiurética, ¿ok? En realidad, muy bien, es producida ujú, en el núcleo supraóptico, pero en la hipófisis para poder ser secretada, ¿no? A la circulación y pues poder, que pueda llegar, ¿no? A todo el cuerpo, ¿ok? ¿Vale? Muy bien, entonces continuamos. La hormona antidiurética va a entrar al torrente sanguíneo inmediata mismo. Ujú.
Va a entrar al torrente sanguíneo, ¿ok? Y va a ser transportada a los riñones. Y una vez aquí en los riñones, ¿cuál va a ser su efecto? Va a aumentar la permeabilidad al agua de la porción final de los túbulos distales, como ya habíamos visto en clases anteriores, ¿ok? Y estos túbulos colectores corticales y también en los conductos colectores medulares, ¿ok? Ahora, el hecho de que aumente la permeabilidad al agua en estos segmentos va a aumentar la reabsorción de agua y va a causar que haya una excreción de un volumen pequeño de orina muy, muy, muy concentrada. Ujú. Entonces, en situaciones de deficiencia de agua, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? En situaciones donde hay una deficiencia de agua, se va a conservar el agua mientras que se excretan los solutos que se tienen que eliminar. Ajá. Y de esta manera es como se puede corregir el exceso de, pues sí, de osmolaridad que se encontraba en el líquido extracelular, ¿ok? Es así como se puede corregir ese problemilla. Ahora, cuando el líquido extracelular se diluye demasiado, ¿no? O sea, por ejemplo, en casos en que pues hay un exceso de líquido en el cuerpo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a haber un proceso contrario, ¿no? Cuando el líquido extracelular se encuentra, es hipoosmótico porque pues tiene muy poquita osmolaridad realidad pasar, va a haber, en casos de ingesta excesiva de agua, va a haber una reducción de las modalidades de líquido extracelular, va a haber una formación menor de hormona antidiurética y por lo tanto, pues los túbulos renales van a reducir su permeabilidad al agua, ajá. Y pues por lo tanto, obviamente, se va a reabsorber menos agua y se va a formar un gran volumen de orina muy diluida, ¿ok? Y bueno, en este caso, solamente en este caso en el que hay una disminución de la osmolaridad. Ajá. Este proceso lo que va a hacer va a aumentar la osmolaridad para tratar de normalizarla, ¿ok? Es lo importante de que la canción de... Es lo más importante pues de este sistema de retroalimentación, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se trata de, al final de equilibrar, ¿no? La osmolaridad del líquido extracelular. Muchas veces pasa lo curioso es que hay personas que toman mucha, mucha agua y pueden llegar a diluir demasiado su líquido extracelular. Y esto, digamos, en qué los afecta, ¿no? O por qué es importante saberlo. Pues lo interesante de esto es lo siguiente, ¿no? Lo interesante es que si toman demasiada, demasiada, demasiada agua, ajá, si toman muchísima, muchísima agua, ¿qué es lo que va a pasar? Pues van a diluir demasiado, ¿no? Van a diluir demasiado su líquido extracelular. Ujú. Y este exceso de dilución de líquido extracelular, pues puede causar que disminuya la osmolaridad y al final de cuentas, en vez de ayudarles el haber tomado tanta agua, los puede afectar, ¿ok? Es lo malo de, pues sí, de exagerarse, ¿no? O sea, por eso es importante no tomar tanta agua. Ujú. Y bueno, vamos a continuar hablando acerca de la síntesis de hormona antidiurética en los núcleos supraópticos y paraventricular del hipotálamo y la liberación de la ADH por el lóbulo posterior de la hipófisis. Ahí tuve un pequeño errorcito, en realidad es lóbulo posterior. Pero bueno, en fin, lo que quiero recalcarles en este punto, ajá, es que lo que pasa en estos casos, ajá, lo que quiero recalcar es lo que pues, quiero que se den cuenta, que entiendan que la hormona antidiurética es producida en el núcleo supraóptico en el paraventricular, y ya que lleguemos a los temas de endocrinología, ajá,
¿ok? Se produce básicamente, bueno, en su mayoría se produce en el núcleo supraóptico más que nada. Ajá, ya que veamos, les digo, lo relacionado a endocrinología, vamos a poder revisar que pues sí, el núcleo paraventricular también, ¿no? También también tiene la capacidad de sintetizar esta hormona, pero en realidad la mayor síntesis ocurre a cargo del núcleo supraóptico. En esta figura podemos ver un esquema, a grandes rasgos podemos observar la anatomía del hipotálamo, ¿no? Podemos ver cómo está compuesto, cómo está, pues sí, ¿no? La anatomía y las funciones, las partes que conforman al hipotálamo, ¿ok? ¿Qué nos interesa qué nos interesa de este tipo de neuronas magnocelulares? ¿Y qué significa magnocelular? Significa grandes, las cuales van a sintetizar hormona antidiurética en el núcleo supraóptico y en el paraventricular. Vamos a dividir la producción total de hormona antidiurética en seis partes, ¿no? De ese total de producción de hormona antidiurética, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, de ese total vamos a ver que 5/6 partes de toda la hormona antidiurética es producida en los núcleos supraópticos y una sexta parte en el núcleo paraventricular, ¿ok? Y bueno, ambos núcleos van a tener ciertas extensiones axónicas, ciertos axones que van a viajar hacia el lóbulo posterior de la hipófisis o neurohipófisis. Y una vez que se sintetizó la hormona antidiurética, estos axones de estas neuronas van a transportar la hormona antidiurética, ¿ok? Hacia sus extremos y pues finalmente van a llegar, van a desembocar, ajá, van a desembocar pues en el lóbulo posterior de la hipófisis, ¿sale? Finalmente van a llegar ahí. Al final del día llegan a ese lugar, ¿ok? Y bueno, y cuando estos núcleos, cuando el núcleo supraóptico y el paraventricular son estimulados por un aumento de la osmolaridad o cualquier otro factor que altere la osmolaridad, ajá, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber impulsos nerviosos que van a llegar hasta estas células presentes en los núcleos y va a cambiar la permeabilidad de sus membranas, va a permitir un aumento de la entrada de calcio. Y por lo tanto, la hormona antidiurética que está almacenada va a ser liberada, ¿no? Va a entrar esta hormona antidiurética, va a ser transportada, ¿no? Hacia la circulación. ¿Qué es lo que le va a pasar a esa hormona antidiurética? Pues fácil, ¿no? Va a viajar hacia va a viajar hacia los riñones, que es en donde debe de actuar, ¿ok? Ajá. Bueno, y como les decía, bueno, la ventaja que tenemos es que pues sí, la hormona antidiurética, la secreción de hormona antidiurética en respuesta a un estímulo osmótico es rápida, ¿no? Entonces, las concentraciones plasmáticas de hormona antidiurética pueden aumentar varias veces unos cuantos minutos después de que llegó el estímulo. Ajá. Y de esta manera se puede tener un control estricto de la secreción renal de agua, ¿ok? Bueno, nos va a ayudar ¿no? Nos va a ayudar a tener un control estricto de la secreción de agua. Muy bien. Continuamos. Y bueno, lo interesante ¿cómo se dice? En este sistema es que no todo se encarga no de todo se encarga el hipotálamo. Hay una zona neuronal secundaria que es importante para controlar la osmolaridad y la secreción de hormona antidiurética, la cual se va a localizar a lo largo de la región anteroventral del tercer ventrículo, ¿ok? O también conocida como región AV3V. En la parte más alta de esta región vamos a encontrar una estructura llamada órgano subfornical. Ujú. Y pues en la parte inferior un órgano llamado órgano vasculoso de la lámina terminal. Ahora, entre el órgano subfornical
arriba del órgano vasculoso de la lámina terminal abajo, va a encontrarse el núcleo preóptico mediano. Ajá. Y este núcleo preóptico mediano va a tener varias conexiones con el órgano subfornical y el vasculoso. Y también va a estar relacionado y va a estar conectado a los núcleos supraópticos y los centros de control de la presión arterial que se encuentran en el bulbo raquídeo presentes en el encéfalo. Ahora, una lesión en esta región, una lesión en esta región AV3V, que es lo que nos va a ocasionar, nos va a causar una deficiencia múltiple en el control de la secreción de hormona antidiurética. Ajá. También va a alterar la sed, ajá, el apetito por el sodio y pues de igual manera va a alterar mucho la presión arterial. Ahora, el estímulo eléctrico de esta región, o si es estimulada a través de la angiotensina 2, puede causar un aumento, pues sí, importante. Ajá, la sed y o el apetito por el sodio. Ahora, en los alrededores de la región AV3V y en los núcleos supraópticos vamos a encontrar ciertas neuronas, ujú, las cuales son muy sensibles a pequeños cambios, ¿ok? A pequeños cambios, ujú, son muy sensibles a pequeños cambios, a pequeños incrementos de la osmolaridad en el líquido extracelular. Entonces, por lo tanto, se le da el término o el nombre de osmoreceptores, ¿ok? Y por eso se les describe con este nombre, ¿ok? Y esos osmorreceptores van a enviar señales nerviosas a los núcleos supraópticos para poder controlar su activación y la secreción de hormona antidiurética. Es probable que también puedan inducir la sed en respuesta a un aumento de la osmolaridad del líquido extracelular, ¿ok? Ahora, el órgano subfornical y el órgano vasculoso, que ya los mencionamos, ya hablamos acerca de ellos, ¿no? El órgano subfornical y el órgano vasculoso de la lámina terminal tienen cierto riesgo vascular, ¿ok? Bueno, un riesgo vascular interesante porque pues estos órganos carecen de la barrera hematoencefálica, no están contenidos dentro de la barrera, este, de la barrera hematoencefálica, ajá. De modo, pues bueno, el hecho de que no tengan barrera hematoencefálica les permite que los iones y otros solutos puedan pasar, de la sangre al líquido intersticial cercano a esta región. Y como resultado, los osmoreceptores pueden responder de manera así rápida a cambios en la osmolaridad del líquido extracelular. Ujú. Por lo tanto, pues estos osmorreceptores pueden ejercer un control poderoso en la secreción de hormona antidiurética y en la sed. Si recordamos un poquito el centro de la respiración, bueno, en el caso del centro de la respiración, pues no aplica, ¿no? Porque recordemos, esas estructuras involucradas en la regulación de la respiración se encuentran al interior de la barrera hematoencefálica, ¿ok? Y bueno, de modo que pues en el caso de los, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llaman? De los núcleos involucrados en la respiración. Ujú. En el caso de esos núcleos involucrados en a lo que pasa. Está la barrera hematoencefálica, ajá, y que en este caso, en el caso de la barrera hematoencefálica, pues los hidrogeniones y los dióxidos de carbono no pueden entrar, ¿no? Tan fácil. Pero pues en este caso, pues sí, sí pueden entrar porque no hay barrera hematoencefálica, entonces, ¡pum!, entran. Ajá. Y eso es por eso, y es por eso que estos osmorreceptores pueden ejercer un control preciso, ¿no? Un control preciso de lo que es la osmolaridad del líquido extracelular. Ahora, estímulo de liberación de hormona antidiurética por una reducción de la presión arterial, una reducción del volumen sanguíneo o de ambas.
Ajá, ¿y a qué se refiere esto? Pues es interesante el ver cómo estas alteraciones en la presión arterial y así pueden causar la secreción de hormona antidiurética, ¿ok? Bueno, la liberación de hormona antidiurética va a estar controlada por ciertos reflejos cardiovasculares, los cuales van a responder inmediatamente a una reducción de la presión arterial o el volumen sanguíneo. Por ejemplo, hablamos de algunos reflejos de vasoreceptores arteriales que los vimos al principio del curso de Fisiología 1, que son encargados de regular, obviamente, la presión arterial. Ujú. Entonces, por eso, de estos vasoreceptores, ¿ok? Y en segundo lugar, los reflejos cardiopulmonares, ¿ok? Estas vías reflejas se van a originales en regiones de presión alta de la circulación. Por ejemplo, están en el callado aórtico, en el seno carotidio, ajá, y en ciertas regiones de presión baja, sobre todo en las aurículas cardíacas. Ahora, el nervio vago y los nervios glosofaringeos van a hacer sinapsis en el núcleo del tracto solitario y van a transportar este, esas aferencias, ¿no? Y bueno, las proyecciones de estos núcleos van a transmitir señales a los núcleos hipotalámicos que van a controlar la síntesis y la secreción de hormona antidiurética. Y de este modo, además de que claridad estimula la secreción de hormona antidiurética, también lo van a hacer la reducción de la presión arterial y a la reducción del volumen sanguíneo. Ujú. En el caso de una hemorragia, el aumento de la hormona antidiurética va a causar una reabsorción de líquido en los riñones, lo que va a ayudar a normalizar la presión arterial. Ajá. Y el volumen sanguíneo, ¿ok? Y eso es lo interesante, ¿no? Entonces, si ven que una persona está tome agua, pero no va al baño, es probable que haya tenido una pérdida grave de sangre, y pues por lo tanto, tenga que recuperar ese líquido que perdió. Ujú, tenga que recuperarlo, ¿ok? Muy bien, continuamos. Y bueno, vamos a hablar también sobre la importancia cuantitativa de la osmolaridad y de los reflejos cardiovasculares en el estímulo de la secreción de hormona antidiurética. Y bueno, ¿a qué se refiere esto o por qué vamos a hablar de esto? En la figura que está puesta en pantalla hay una reducción del volumen sanguíneo o hay un aumento de osmolaridad. Ajá, ¿ok? Y bueno, estos van a estimular la liberación, la secreción de hormona antidiurética, pero pues la hormona antidiurética es mucho más sensible a pequeños cambios porcentuales de la osmolaridad. O sea, la hormona antidiurética es más sensible a los cambios de la osmolaridad que a cambios del volumen sanguíneo. Por ejemplo, un cambio de la osmolaridad plasmática de un 1% es suficiente para que la concentración de hormona antidiurética aumente. Ahora, tras una pérdida de sangre, tras una hemorragia, la hormona antidiurética no se secreta, pues así como que en mucho tiempo, ¿no? Digo, no se secreta tanto, ¿ok? Sin embargo, pues cuando hay una reducción del volumen sanguíneo se necesita una reducción mayor al 10% para que se empiece a secretar la hormona antidiurética, ¿ok? Y con una reducción adicional del volumen sanguíneo, va a aumentar muchísimo más la hormona antidiurética, ¿ok? Y bueno, ante una reducción intensa del volumen sanguíneo, los reflejos cardiovasculares tienen una función muy importante en el estímulo de la secreción de la hormona antidiurética. Ujú. Ya que la regulación habitual de la secreción de hormona antidiurética durante la deshidratación, sí, se va a efectuar sobre todo a través de los cambios de la osmolaridad plasmática. Pero pues ya vimos, ¿no? Que es la osmolaridad la que tiene más,
Pero pues veamos que la reducción del volumen sanguíneo pues no tiene tanto poder como la osmolaridad, ¿ok? Y bueno, aquí en la tablita vemos otros estímulos que pueden aumentar o disminuir la secreción de hormona antidiurética. Entonces vemos los que aumentan, que es la osmolaridad plasmática cuando sube, cuando disminuye el volumen de sangre, disminuye la presión arterial, las náuseas, la hipoxia, los fármacos, morfina, nicotina, ciclofosfamida. Y pues los que la reducen van a ser la osmolaridad plasmática, el volumen de sangre, presión arterial, el alcohol, la clonidina y el haloperidol. Ajá, bueno. Las náuseas son un estímulo potente para liberar hormona antidiurética porque la hormona antidiurética se ha observado que después de un vómito aumenta 100 veces su concentración plasmática, ¿ok? Ciertos fármacos como la nicotina y la morfina también estimulan la liberación de hormona antidiurética, ¿ok? Ahora, ¿por qué un borracho va mucho al baño, orina demasiado, a veces incluso le llega a ganar del baño cuando está ebrio? Una persona cuando está ebria. Ujú. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, el alcohol, ¿qué es lo que pasa? El alcohol inhibe la secreción de hormona antidiurética. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si disminuye la secreción de hormona antidiurética, pues bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a disminuir la reabsorción de agua y por lo tanto va a aumentar el volumen urinario y por lo tanto, pues la diuresis, ¿no? Y es lo que pasa a veces en los borrachos y es por eso que se recomienda que si van a salir a beber o lo que sea, si van a ingerir alcohol, ajá, se rehidraten, lleven su suerito o lleven lo que haga necesario para mantenerse hidratados, ¿no? Porque pues al final el alcohol inhibe la secreción de hormona antidiurética, ¿va? Muy bien, continuamos. Muy bien, ahora, ¿de qué trata esto? Importancia de la sed en el control de la osmolaridad y la concentración de sodio en el líquido extracelular. ¿A qué se refiere esto? Los riñones son órganos impresionantes, ¿no? Son órganos impresionantes porque tienen una asombrosa capacidad para poder acomodarse a las necesidades del cuerpo. Y bueno, los riñones minimizan la pérdida de líquido durante deficiencias de agua, ajá, utilizando pues el sistema de retroalimentación osmoreceptor hormona antidiurética. Sin embargo, pues no hay que abusar de la capacidad enorme que tienen los riñones, ujú, porque pues se necesita una ingesta adecuada de líquido para poder equilibrar cualquier pérdida que tengamos de líquido mediante la sudoración, respiración y aparato digestivo, ¿no? Ahora, la ingesta de líquido va a estar regulada por cierto mecanismo importante, que es el mecanismo de la sed, ujú, el cual ay Dios, junto al mecanismo osmorreceptor de la osmorreceptor ADH va a mantener un control preciso de la osmolaridad y de la concentración de sodio en el líquido extracelular, ¿va? Hay muchos factores que estimulan la secreción de ADH y también afectan y aumentan obviamente la sed. Ajá. Y bueno, ¿qué es la sed? La sed es un deseo consciente de agua, ¿ok? Muy bien, continuamos. Bueno, ¿por qué coloqué la misma imagen? ¿Por qué coloqué la misma imagen? Es interesante ver por qué. Bueno, lo interesante, lo gracioso, como quieran verlo de esto, es que
Es que la misma zona que en la que se encuentran los núcleos supraópticos y paraventricular, ¿qué es lo que va a pasar? La misma zona a lo largo de la pared anteroventral del tercer ventrículo, ajá, la cual va a favorecer la liberación de hormona antidiurética, también tiene la capacidad de estimular la sed, ¿ok? A nivel anterolateral, en el núcleo preóptico hay otra pequeña zona anterolateral, digo, va a haber otra pequeña zona que cuando esta es estimulada con una corriente eléctrica, va a incitar a beber de inmediato mientras dure el estímulo, ¿ok? Y pues en conjunto esta zona se les llama centro de la sed, el centro de la sed. Las neuronas que están presentes en el centro de la sed van a responder a inyecciones de soluciones hipertónicas de sal y van a estimular la sed para que el paciente, la persona o lo que sea, busque agua, busque beber agua. Y esas células van a funcionar casi que totalmente seguro como osmorreceptores, ¿ok? Van a funcionar como osmorreceptores para activar el mecanismo de la sed de la misma forma en que los osmorreceptores estimulan la liberación de hormona antidiurética. Ahora, el aumento de la osmolaridad del líquido cefalorraquídeo en el tercer ventrículo también tiene el mismo efecto para favorecer la búsqueda de agua. Ajá. Y es probable que el órgano vasculoso de la lámina terminal que también tenga esté implicado pues, en la mediación, ¿no? Del, del impulso de la sed. Ajá. Bueno, ahora vamos a ver los estímulos de la sed. Estímulos de la sed. Bueno, en el cuadro podemos ver un pequeño resumen así a grandes rasgos de los estímulos más importantes y más conocidos que pues incitan la sed, ¿no? ¿Ok? Y bueno, vamos con uno de los más importantes, es el aumento de la osmolaridad del líquido extracelular. Ujú. Y es obvio, ¿no? Que va a ser ese, aquí está. El aumento de la osmolaridad va a causar, bueno, es uno de los más potentes estímulos, ajá, de la sed, ¿ok? Y bueno, porque, bueno, un aumento en la osmolaridad del líquido extracelular, ¿qué es lo que causaría? Un aumento de la osmolaridad en el líquido extracelular causaría una deshidratación intracelular en las células presentes en el centro de la sed. Y pues, obviamente, va a ocasionar sed. Ujú. Y pues, ¿qué es lo que va a causar? Pues va a causar que se busque beber agua y pues ayude a diluir los líquidos extracelulares, ¿no? Siguiente es una reducción del volumen de sangre, que ya lo vimos, tanto del volumen de sangre como de la presión arterial, y pues van a estimular la sed a través de una vía independiente que va a ser estimulada por la osmolaridad plasmática. Ujú. Una pérdida, pues sí, digamos, grave de sangre, a pesar de que no haya alteraciones en la osmolaridad del líquido extracelular, puede causar, que aumente, que haya una secreción elevada de hormona antidiurética, y eso que es lo que va a causar, pues que se absorba más líquido, ¿no? Para tratar de evitar una pérdida severa de líquido. ¿Sale? Muy bien. Se cree o se piensa que esta estimulación se esta estimulación, viene a través de receptores cardiopulmonares y arteriales sistémicos, ¿no? O sea, como que disminuye la presión y inmediatamente eso
lo inmediatamente sube, ¿no? Pues a los núcleos de la sed, ¿no? Para que se pueda, pues para que se pueda regular la osmolaridad, ¿va? ¿Ok? Un tercer estímulo importante para la liberación de la hormona antidiurética es la angiotensina 2. Ajá. Se ha demostrado en estudios experimentales con animales que la angiotensina 2 va a actuar sobre el órgano subfornical y sobre el órgano vasculoso de la lámina terminal. Ajá. Y como estas regiones están fuera de la barrera hematoencefálica, los péptidos como la angiotensina 2 van a poder llegar y van a difundir a los tejidos. ¿Ok? Ahora, hay ciertos factores asociados a la hipovolemia y a la hipotensión, los cuales van a estimular la secreción y la liberación de angiotensina 2 de igual manera. ¿Ok? Ahora, su efecto sobre la sed o el efecto que tienen sobre la sed, ¿cuál es? Van a ayudar a restaurar el volumen sanguíneo y van a ayudar también a restaurar la presión arterial, eh, tratando de subirla a valores normales, ¿ok? Obviamente, la angiotensina 2 también va a ejercer su efecto sobre los riñones, sobre las arteriolas aferentes y eferentes. Sin embargo, pues en este caso lo que nos interesa es el efecto que tiene la angiotensina 2, ¿no? Sobre la presión arterial y el volumen sanguíneo. Ahora, el siguiente estímulo que pues aumenta o que estimula la sed es la sequedad de la boca y de la mucosa esofágica. Ajá. Digo, puede ocurrir que incluso en situaciones normales, en situaciones, que no hay deshidratación ni nada de eso, puede pasar lo siguiente, ¿no? Puede pasar que después de hablar un rato, ¿no? Después de estar un rato, o cuando te acabas de levantar, que estabas durmiendo, puedes sentir la boca y la garganta seca, ¿no? Digo, ahí al final, en realidad no hay, digámoslo así, una anomalía en la osmolaridad del líquido extracelular. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? En estos casos, esa sensación de sequedad nos va a dar una sensación de sed también, ¿ok? Lo que pasa aquí ya a nivel sistémico en el cuerpo es que a pesar de que la persona siente la necesidad de tomar agua, la ingiere, pues sacia, satisface esa necesidad, esa sed que tenía, esa supuesta sed que tenía. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues el agua no va a alterar para nada la osmolaridad y probablemente ni siquiera se absorba en el tubo digestivo. Pues entonces, pues no va a pasar nada. Simplemente no va a pasar nada. Y pues obviamente, bueno, los efectos lo contrario va a causar una reducción de la sed, una disminución de la osmolaridad del plasma, un aumento en el volumen de sangre porque no hay necesidad de ingerir más líquidos, un aumento en la presión arterial igual, una disminución en la angiotensina 2 y una distensión gástrica. ¿Ah? Estos van a ser estímulos que reducen la sed. Ujú. Y por último va a haber otros estímulos digestivos y faringeos los cuales van a influir en la sed. Bueno, la distensión gástrica puede, inhibir la sed. ¿De qué manera? Incluso con inflar un globo, un balón, si pudiéramos inflar un globo dentro del estómago, esto aliviaría la sed, ¿ok? Sin embargo, el aliviar la sed a través de algún mecanismo gástrico o faríngeo va a durar muy poquito. Entonces, pues el deseo de beber se va a satisfacer totalmente solamente cuando la persona bebe agua y pues la osmolaridad plasmática y el volumen sanguíneo se normalizan. Solo hasta este momento es cuando desaparece por completo el estímulo de la sed y sa- bueno, se satisface el deseo de beber agua. Solo hasta este momento. Ujú.
Y muy bien, continuamos. Los seres humanos y los animales tienen una capacidad de medir la ingesta de líquido. Ujú. Un animal, un ser humano sabe, digo, a pesar de que no tenga un vaso graduado o una botella con graduaciones de que tantos mililitros aquí, 500, 600 y así, todos los seres vivos tienen la capacidad de medir de alguna manera inconsciente, ajá, la cantidad de agua que están bebiendo, que están consumiendo. Ujú. Porque es importante medir esta cantidad de líquido porque la ingesta de líquido, la sobrehidratación en exceso es mala. Ujú. Ok. Después de que una persona ha bebido agua, se requieren aproximadamente entre 30 y 60 minutos para que el agua se pueda absorber y se pueda distribuir en todo el cuerpo. Y si la sensación de sed no se alivia temporalmente tras beber agua, ¿qué es lo que va a pasar? La persona podría continuar bebiendo y bebiendo y bebiendo y bebiendo, ingiriendo más y más agua, lo que finalmente causaría una hiperhidratación y una dilución excesiva de los líquidos corporales. ¿Ok? Hay ciertos estudios experimentales que han demostrado que los animales beben exactamente la cantidad necesaria de agua para poder normalizar la osmolaridad y el volumen plasmático. Ajá, continuamos. Bueno, ¿qué vamos a hablar ahorita? Vamos a hablar acerca del umbral del estímulo osmolar para poder beber. Ajá, ¿qué es un umbral en el caso de, pues, en el contexto fisiológico? Recordemos que el umbral es como que lo mínimo que se necesita para lograr algo, ¿no? Recordemos hablando un poquito del impulso nervioso, el umbral era la cantidad de, pues sí, de impulsos eléctricos de voltaje necesaria para ocasionar un potencial de acción, ¿no? Próximamente también lo veremos en endocrino, el umbral para la secreción de insulina, y así hay varios umbrales para muchas cosas. En este caso nos interesa estudiar el umbral del estímulo osmolar para beber. Ajá. Y bueno, los riñones tienen que excretan continuamente una cantidad obligatoria de agua, que es lo que habíamos visto que es el volumen obligatorio o volumen normal de orina, ¿no? Lo mínimo que se debe de eliminar de agua, ¿ok? Incluso una persona deshidratada necesita orinar, ajá, va a necesitar orinar porque requiere de eliminar los solutos, ajá, que ingirió, bueno, de diluir los solutos. Ajá, eliminar los productos de desecho. Sin embargo, pues recordemos que el agua se pierde por evaporación a través del sistema respiratorio y también se puede perder en el aparato digestivo mediante la evaporación y el sudor. Ujú. Entonces, siempre el cuerpo tiene cierta tendencia, digámoslo así, a la deshidratación. Y pues esta deshidratación va a causar un aumento en la concentración de sodio y en las modalidades de líquido extracelular. Ahora, si la concentración de sodio aumenta solamente 2 miliequivalentes por litro. Recordemos que la concentración normal de sodio es de 145 miliequivalentes por litro en promedio. Entonces, si aumenta solo 2 miliequivalentes por litro, por ejemplo, a 146, 147, incluso 148, diríamos, pues no es un aumento tan grave, ¿no? No tiene nada, no creo que tenga tanto efecto. Sin embargo, un aumento así de mínimo activa el mecanismo de la sed, lo cual va a causar un deseo de beber agua. Ajá. A esto se le va a llamar umbral para beber. Entonces, incluso pequeñísimos incrementos de la osmolaridad plasmática van a promover la ingesta de agua. Ujú. Y pues esta ingesta de agua tiene como propósito normalizar la osmolaridad y el volumen de líquido extracelular. ¿Ok? Y de esta forma, la osmolaridad y la concentración de sodio en el líquido extracelular se van a controlar de manera muy, muy precisa, muy exacta. Y pues bueno, vamos a hablar acerca de los trastornos de la sed, ¿ok? Bueno, el aumento de la sed tiene lugar o se presenta en distintos
trastornos médicos que se asocian a un incremento en el volumen de orina y una reducción en el volumen de líquido extracelular. Por ejemplo, una diabetes mellitus mal controlada o la que ya vimos, la diabetes. Ajá. En este caso, el aumento de la ingesta de agua sirve como respuesta de compensación ante un aumento de la osmolaridad plasmática o de la disminución del volumen de líquido extracelular. Hay un trastorno llamado polidipsia que forma parte de la triada de la diabetes. Ajá. Pues polidipsia, que es sed excesiva, la cual se da, bueno, se puede dar en ausencia de un estímulo fisiológico para la sed. Puede haber, por ejemplo, polidipsia psicógena, ajá, que se puede deber a un trastorno, a una enfermedad mental, por ejemplo, esquizofrenia o algún trastorno obsesivo compulsivo. Ajá. Y pues una ingesta excesiva de agua, que es que va a diluir en exceso de líquido extracelular, nos puede causar una hiponatremia severa. Ujú. Ahora, el trastorno completamente opuesto es la adipsia. La adipsia se refiere o significa ausencia de sed. Y va a haber una ausencia de sed incluso en presencia de una hipernatremia o de una disminución del volumen de líquido extracelular. La adipsia es muy, muy rara. Puede darse en consecuencia una lesión en un centro hipotalámico de la sed debido a algún trauma, alguna infección o alguna cirugía, pues alguna cirugía mal hecha, ¿no? Y hay un, digámoslo así, que existe algo, un término medio entre la polidipsia y la adipsia, que es la hipodipsia. La hipodipsia es una deficiencia parcial del mecanismo de la sed, lo cual va a causar una ingesta de agua inadecuada. Ajá. Y pues bueno, esta hipodipsia, ajá, podemos verla en pacientes con un accidente cerebrovascular, un ACV. Ujú. Podemos verla en pacientes adultos mayores que padecen demencia o que se encuentran en estado crítico. En ausencia de una ingesta adecuada de agua, se puede producir una deshidratación y una hipernatremia a pesar de que haya importantes incrementos de los valores de hormona antidiurética. Digo, en estos casos, solo aquí al final, donde hay deshidratación a pesar de que hay hormona antidiurética y todo funciona genial, puede ser a causa de que el paciente no tiene acceso a una fuente de agua para poder beber, ¿no? Un excursionista que va solo al desierto tiene que irse muy bien preparado con varias botellas de agua porque si se deshidrata en el desierto, pues puede morir ahí, ¿no? Ya que no tiene acceso a agua y no va nadie con él que lo pueda auxiliar. Ahora, aquí en esta imagen que vemos en pantalla vamos a ver una respuesta integrada de los mecanismos osmorreceptor ADH y de los mecanismos de la sed. En un paciente sano, vamos a ver que los mecanismos de osmorreceptor ADH y el mecanismo de la sed trabajan en conjunto, trabajan en paralelo para regular de manera muy precisa la osmolaridad y la concentración de sodio del líquido extracelular, ¿ok? Incluso cuando se les presentan desafíos adicionales, por ejemplo, una ingesta elevada de sal, estos sistemas de retroalimentación tienen la capacidad impresionante de mantener la osmolaridad plasmática en un valor constante. Ahora, observemos la figura 2912 que está aquí en pantalla. Veamos en el eje X que dice ingesta de sodio por día, mil equivalentes por día. Ujú. Y del eje Y la concentración plasmática de sodio, ¿ok? Mientras el mecanismo de la ADH y de la sed estén funcionando normalmente, aunque la ingesta de sodio aumente 6 veces lo normal, observen que la concentración plasmática no va a variar tan drásticamente. Sin embargo, Sin embargo, si uno de los dos falla, si falla el sistema de ADH, bueno, no hay problema. Si falla el sistema de la sed, no hay problema. Porque si falla uno está el otro y el mecanismo que queda, ajá, el mecanismo que queda puede este, controlar la osmolaridad y la concentración de sodio
eficazmente. Siempre y cuando se ingiera un líquido suficiente para poder equilibrar el volumen obligatorio de orina y la pérdida de agua. Sin embargo, en casos en los que falle o estén bloqueados al mismo tiempo ambos sistemas, ¿qué es lo que va a pasar? La osmolaridad y la concentración plasmática de sodio van a estar mal controladas, van a estar disparadas y cada una por su lado. Entonces, cuando la ingestión de sodio aumenta tras un bloqueo del sistema DHZ, cuando fallan los dos sistemas y la ingesta de sodio aumenta, van a ver cambios exageradamente grandes en la concentración plasmática de sodio. Sin los mecanismos de ADH y el mecanismo de la sed, no hay ningún otro mecanismo de retroalimentación capaz de regular adecuadamente la osmolaridad ni la concentración plasmática de sodio. ¿Vale? Bueno, y pues vamos a hablar vamos a hablar también acerca de la función de la angiotensina 2 y de la aldosterona en el control de la osmolaridad y la concentración de sodio en el líquido extracelular. Ok, ya hemos visto en histología y en bioquímica el eje renina-angiotensina-aldosterona. Y bueno, tanto la angiotensina 2 como la aldosterona, como ya lo hemos visto en el capítulo anterior de este mismo tema del sistema renal, van a desempeñar funciones importantes para regular la reabsorción de sodio en el túbulo renal. Cuando la ingesta de sodio es baja, hay mayores concentraciones de estas hormonas que van a estimular la reabsorción de sodio en los riñones y van a impedir una pérdida importante de electrolitos. A pesar de que la ingesta de sodio sea solamente del 10% de lo normal. Ahora, al contrario, cuando hay una ingesta elevada de sodio, va a haber una menor formación de estas hormonas y le va a permitir a los riñones excretar ese exceso, esas grandes cantidades en exceso que tenemos de sodio. Ahora, debido a la importancia de la angiotensina 2 y la aldosterona en la regulación de la excreción renal de sodio, este, pues bueno, podríamos pensar que son importantes para regular la concentración de sodio en el líquido extracelular, pero es una idea equivocada. A pesar de que estas hormonas aumentan la cantidad de sodio en el líquido extracelular, también aumentan la cantidad de agua, el volumen de líquido, porque pues a la vez que reabsorben sodio, reabsorben agua. De modo que pues la angiotensina 2 y la aldosterona tienen un efecto escaso en la concentración de sodio. Solamente pueden afectarla en una situación muy extrema. Y es lo que vemos aquí. Observemos que pues la línea roja representa la normalidad, ¿no? Cuando la angiotensina y la aldosterona está súper bien. Y la línea azul cuando está bloqueado. Vean que en realidad no varía demasiado, no cambia mucho. ¿Ok? Y bueno, vamos a hablar acerca ya del mecanismo de apetito por la sal para el control de la concentración de sodio y el volumen de líquido extracelular. Sí, hay muchas personas que consumen demasiada sal y a veces eso es dañino para el cuerpo, pero en fin. Por ejemplo, esta personita, ¿no? Que está aquí en la imagen. Vean que ya vació todo, ya vació todo su botecito de sal en su comida y todavía queda como que ya no hay más. O sea, ya le echó toda la sal a su carne, no toda la sal a su comida. Bueno, y el mantenimiento del volumen y la concentración de sodio del líquido extracelular requiere de un equilibrio entre la excreción de sodio y su ingesta. Ahora, en la actualidad, la ingesta de sodio es casi siempre mayor de la necesaria para la homeostasis, o sea, las personas comemos más sal de la que necesitamos. El consumo promedio de sodio en personas de cultura de países industrializados es de 100 a 200 mil equivalentes por día, pero el ser humano puede vivir normalmente con una ingesta de solo 10 a 20 mil equivalentes. Entonces, pues la mayoría de personas consume más sodio del que necesita y pues esto puede tener relación con ciertos trastornos cardiovasculares, por ejemplo, la hipertensión. Ahora, el apetito por la sal se debe a que los animales y los seres humanos nos gusta la sal, ¿no? Y la comemos sin importar si nos falta o no.
Ahora, el apetito por la sal tiene también cierto componente regulador en el cual hay un comportamiento dirigido a obtener sal cuando el organismo carece de sodio. Ajá. Y es importante no ser vívoros. Y bueno, vamos a ver que las personas con enfermedad de Addison van a buscar consumir la sal. Y en este caso de la enfermedad de Addison hay una deficiencia en la secreción de aldosterona, lo cual va a causar una pérdida excesiva de sodio y por lo tanto va a haber un menor volumen de líquido extracelular, va a disminuir la concentración de sodio y se va a necesitar de alimentarse de sal para recuperar ese sodio que se perdió. ¿Ok? Y pues en general los principales estímulos que aumentan el apetito por la sal son los que se asocian a déficit y pérdida de sodio, ¿no? O a la reducción del volumen sanguíneo o a la disminución de la presión arterial que se asocian con insuficiencia circulatoria. Y pues bueno, el mecanismo neuronal del apetito por la sal es análogo, es semejante al mecanismo de la sed. Se cree que participan algunos de los centros neuronales de la región AV3V del encéfalo, porque pues se ha visto que una lesión en esta región afecta la sed y el apetito por la sal en los animales. Y también se ha visto que los reflejos circulatorios desencadenados por la presión arterial baja o la reducción del volumen sanguíneo pueden afectar la sed y el apetito por la sal a la vez.